Hay silencios que gritan. Hay lugares en México donde el aire es tan pesado que parece sólido, donde las miradas de la gente no esconden secretos, los exhiben, con un orgullo mudo y terrible. Hoy vamos a uno de esos lugares, un rincón olvidado de la Sierra de Guerrero, donde la palabra familia perdió su significado. O quizás encontró uno nuevo, uno que hiela la sangre, uno que nos obliga a preguntarnos qué horrores pueden crecer a la sombra de nuestra indiferencia. Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad México. Pausa musical corta y sombría. Antes de entrar en las tinieblas, les pido algo. No es un like, no es un comentario, es un acto de conciencia. Si creen que estas historias deben ser contadas, que la luz debe tocar los rincones más oscuros para que dejen de serlo, entonces suscríbanse, denle a la campana, porque cada notificación es un recordatorio de que no estamos solos y de que no vamos a callar. Ahora sí, respiren hondo, porque el aire que vamos a respirar está envenenado. Nuestra historia no empieza con un crimen, empieza con una sospecha, una espina clavada en la mente de una joven idealista. Su nombre era Sofía. Tenía 24 años, trabajadora social, recién egresada, con el corazón lleno de teorías y el alma dispuesta a cambiar el mundo. El sistema, en su infinita ironía, la envió a un lugar donde el mundo no quería ser cambiado. Un conjunto de casas de adobe y lámina perdidas en Guerrero. Un lugar sin nombre en los mapas oficiales, pero con un nombre susurrado por los locales. El Nido. Sofía llegó con sus manuales y sus planes de desarrollo comunitario. La recibieron con sonrisas sin dientes y miradas vacías. Le ofrecieron agua. Le ofrecieron silencio. Desde el primer día, sintió el peso de ese silencio. No era paz. Era una tapa sobre una olla a presión. Los niños no jugaban en la calle. Las mujeres no chismeaban en el pozo. Los hombres se sentaban fuera de sus casas, mirando la nada, esperando. Nadie sabía qué. Sofía empezó su trabajo, censos, entrevistas, intentos de organizar talleres. Fracasó en todo. La gente respondía con monosílabos. Sí, no, así es aquí. Pero había una familia que era diferente. La familia de Elena. No eran más silenciosos que los demás. Al contrario, su silencio era más denso, más pesado. Como un objeto físico en el centro del caserío. Elena era la matriarca, una mujer de edad indefinida. Podría tener 40 o 70. Sus ojos eran dos pozos negros. Vivía con sus hijos y sus nietos, o eso parecía. La estructura de la familia era confusa. Las relaciones, un nudo imposible de desatar. Sofía se enfocó en uno de los niños. Mateo. Tendría unos 10 años. Pero sus ojos eran los de un anciano que ha visto el fin del mundo y que sobrevivió para contarlo. Pero no quería hablar. Mateo no hablaba con nadie, solo dibujaba. En la tierra, con una vara, dibujaba círculos, una y otra vez. Círculos dentro de círculos, como una telaraña o una prisión. Sofía intentó acercarse. Hola, Mateo, qué bonito dibujo. El niño no levantó la vista, solo apretó más la vara y siguió trazando su círculo. Sofía sintió un frío que no venía del viento de la sierra. Era un frío que emanaba del niño, un frío antinatural. Un día lo vio tropezar, cayó. Su camisa se levantó por un instante. Sofía vio su espalda. Vio las marcas, cicatrices viejas, con patrones extraños. No eran golpes de un cinturón, no eran quemaduras accidentales. Eran algo más, algo ritual. Esa noche, Sofía no durmió. Las imágenes de la espalda de Mateo se repetían en su mente.
como los círculos que él dibujaba, infinitas, asfixiantes, decidió que la burocracia podía esperar. La humanidad no. Al día siguiente fue a la casa de Elena, sin avisar. El aire alrededor de la choza era aún más denso. Olía a humedad, a leña quemada y a algo más, algo dulce y podrido. El olor del miedo rancio. Llamó a la puerta de lámina. Nadie respondió. Solo el sonido del viento. Empujó la puerta. Cedió con un quejido. Adentro, la penumbra. Los ojos tardaron en acostumbrarse. Y entonces lo vio. Era una sola habitación grande. En el centro, Elena, sentada en una silla de madera, inmóvil, como una estatua de sal. A su alrededor, los demás, hijos, nietos, todos sentados en el suelo de tierra, mirándola, en silencio absoluto. Parecía una pintura, una escena de un culto olvidado. Sofía sintió que sus pies se clavaban en el suelo. Quería correr, pero no podía. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. El niño estaba en un rincón, abrazando a una niña más pequeña. Luna, su hermana, o eso creía Sofía. En los ojos de Mateo no había miedo. Había resignación. Una tristeza tan profunda que parecía un océano. Entonces, Elena habló. Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. Llegaste. No era una pregunta, era una afirmación. Sofía sintió un nudo en la garganta. Vengo a ver cómo están. Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estamos bien. Somos familia. La palabra familia sonó obscena en su boca. Sofía dio un paso adentro. El olor era más fuerte. Mateo, él me preocupa. Elena giró lentamente la cabeza hacia el niño. Mateo es fuerte, él es el futuro. Sofía se armó de valor. Vi las marcas en su espalda. La sonrisa de Elena se desvaneció. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Más pesado que antes, como una losa de granito. Los otros miembros de la familia no se movieron, pero sus miradas se clavaron en Sofía. Miradas vacías, hostiles. Elena se levantó. Era más alta de lo que parecía. Caminó hacia Sofía, lenta, deliberadamente. Se detuvo a centímetros de ella. Sofía podía oler su aliento. A tierra, a raíces, a podredumbre. Aquí la sangre se queda en casa, susurró Elena. El mundo de afuera está envenenado. Nosotros nos mantenemos puros. Sofía retrocedió un paso. Chocó con el marco de la puerta. Eso no es pureza, es una enfermedad. Elena ladeó la cabeza, como un pájaro curioso. La enfermedad está afuera, niña. Ustedes se abandonan, se mezclan, se pierden. Nosotros perduramos. Fue entonces cuando Sofía lo entendió. La verdad era tan monstruosa que su mente se negaba a procesarla. Miró a los rostros de los hijos y los nietos. Vio los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, la misma ausencia de luz. No eran solo parecidos, eran ecos, repeticiones. Un patrón que se repetía hasta el infinito. El hijo mayor de Elena era también el padre de sus hermanos menores. Y esos hermanos, Sofía sintió que el estómago se le revolvía. El aire le faltaba. El olor dulce y podrido era el olor del incesto, institucionalizado, convertido en una religión, en una dinastía. Corrió. Salió de la casa y vomitó en el polvo. El sabor amargo del ácido le quemaba la garganta. Pero no podía borrar el sabor de esa verdad, el sabor del horror absoluto. Apoyó las manos en las rodillas, temblando. El sol de la tarde le quemaba la nuca, pero sentía un frío glacial, un frío que le nacía desde adentro, desde el alma. Levantó la vista. En la puerta de la choza,
Mateo la miraba. En su rostro no había sorpresa, solo esa infinita, abrumadora tristeza. Como si dijera, ahora lo sabes, ahora tú también cargas con esto. ¿Cómo empieza algo así? ¿En qué momento se rompe la realidad? ¿Cuando una madre deja de ser refugio y se convierte en jaula? Para entenderlo, hay que volver atrás. A la juventud de Elena. Elena no nació monstruo. Los monstruos no nacen, se fabrican. Y la fábrica fue este mismo pueblo, este mismo silencio. Cuando Elena tenía 15 años, llegaron unos hombres al pueblo, ingenieros. Venían a medir las tierras para una presa que nunca se construyó. Eran del mundo de afuera. Traían camionetas brillantes, ropa limpia y sonrisas fáciles. Uno de ellos se fijó en Elena. Era joven, hermosa, ingenua. Le prometió el mundo. Le habló de la ciudad, de luces, de cines, de una vida diferente. Elena le creyó. Una noche, él la llevó lejos del pueblo, a la orilla del río, y allí le robó la inocencia, con violencia, con desprecio. La dejó tirada en la orilla. Rota, ensangrentada, sola. Elena volvió al pueblo al amanecer. Buscó a su padre, a su madre. Les contó lo que había pasado. Su padre no dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió afilando su machete. Su madre le dio una bofetada. «Tú te lo buscaste», le dijo. «Por puta». Nadie llamó a la policía. Nadie buscó al hombre. El pueblo la aisló. La marcaron con la letra invisible de la vergüenza. El hombre de la ciudad se había ido. Pero dejó algo atrás. Una semilla de odio en el vientre de Elena. Y una semilla de vida. 9 meses después, nació su primer hijo, Jacinto. Elena lo miró, y en sus ojos vio el reflejo del hombre que la había destruido, y del pueblo que la había abandonado. En ese momento, tomó una decisión forjada en el fuego del trauma y el resentimiento. Si el mundo de afuera era veneno, si su propia comunidad era cómplice, entonces ella crearía su propio mundo, un mundo cerrado, hermético, puro, un mundo donde la sangre de su herida sería la única sangre, donde nadie de afuera volvería a entrar. Nunca. Criar a Jacinto no fue un acto de amor, fue un acto de adoctrinamiento. Le enseñó a odiar el mundo exterior. Le enseñó que todo lo que estaba más allá de su casa era peligroso, corrupto. Le enseñó que su único refugio era ella, su madre, su diosa, su todo. Cuando Jacinto llegó a la pubertad, Elena completó su plan. Una noche, lo llevó a su lecho y le dijo que había llegado el momento de purificar la sangre, de crear una nueva estirpe, una que les perteneciera solo a ellos. Lo que pasó esa noche fue el verdadero nacimiento de la dinastía, el fin de la inocencia y el principio de un horror que se perpetuaría por generaciones. Jacinto se convirtió en el semental de su propia madre, y los hijos que nacieron de esa unión fueron educados en la misma doctrina del odio y el aislamiento. Las hijas se convirtieron en esposas de su hermano, los hijos en futuros esposos de sus hermanas. Un ciclo cerrado, un círculo perfecto, como los que Mateo dibujaba en la tierra. Elena no veía maldad en sus actos. En su mente torcida era un acto de protección, de supervivencia. Estaba construyendo un arca para salvar a su familia del diluvio del mundo exterior. No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, de que el arca era una tumba y que el diluvio estaba adentro. Sofía corrió sin mirar atrás. Llegó a su pequeña oficina, una habitación con un escritorio y un teléfono que rara vez funcionaba. Cerró la puerta. Se deslizó hasta el suelo. El temblor no paraba. Abrazó sus rodillas,
tratando de contener el caos que se había desatado en su interior. La imagen de los ojos de Mateo, la voz susurrante de Elena, el olor. Dios, ese olor. Tenía que hacer algo. Tenía que sacarlos de allí. A Mateo, a Luna, a todos los niños atrapados en esa telaraña. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, volvió. Su corazón latía con una fuerza brutal contra sus costillas. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido de una rama era un disparo. Encontró a Mateo. Estaba afuera, como siempre, dibujando sus círculos bajo la luna. «Mateo», susurró Sofía. El niño levantó la vista. «Vengo a ayudarte. A ti y a tu hermana». Mateo no dijo nada. Solo la miró. «¿Quieres irte de aquí?», preguntó Sofía. El niño asintió. Un movimiento casi imperceptible. Pero fue suficiente. Fue la primera grieta en el muro de esa prisión familiar. Con un plan improvisado y peligroso, Sofía logró sacar a Mateo y a la pequeña Luna de la casa. Los escondió en su habitación. Los niños estaban en shock, mudos, aterrados. Luna se acurrucó en un rincón y empezó a mecerse. Mateo se sentó en el suelo y se quedó mirando la pared, inmóvil. Sofía sabía que tenía horas, quizás un día, antes de que Elena se diera cuenta, antes de que toda la comunidad se volviera en su contra. Al amanecer, tomó a los niños y condujo 2 horas por caminos de tierra hasta la ciudad más cercana. Su primer destino, la comandancia de la policía municipal. Entró con los 2 niños de la mano. El lugar olía a café rancio y a desesperanza. Un oficial con el uniforme manchado de salsa la miró desde detrás de su escritorio. La miró sin interés. «¿Sí?», dijo, con la boca llena. Sofía, con la voz temblorosa, intentó explicar la situación. Habló de la comunidad aislada, de la familia de Elena, del incesto, de las marcas en la espalda de Mateo. El oficial masticaba lentamente. La escuchaba sin escuchar. Cuando Sofía terminó, el hombre se limpió la boca con el dorso de la mano. Soltó un suspiro. «Mire, señorita, eso que me cuenta está complicado». Se recargó en su silla, que crujió en protesta. «Son usos y costumbres, ¿entiende? Allá en la sierra las cosas son diferentes». Sofía sintió una oleada de incredulidad y rabia. «No son usos y costumbres, es un crimen. Están abusando de niños». Su voz resonó en la pequeña oficina. El oficial ni se inmutó. Para levantar una denuncia por abuso, necesita que la víctima declare, o un tutor. «¿La madre va a denunciar?», preguntó, con un sarcasmo apenas velado. La madre es la que empezó todo esto». «Entonces está difícil, señorita. Además, usted se trajo a los niños. Eso es sustracción de menores. Legalmente, usted está en más problemas que ellos». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo se puso borroso. El oficial la vio palidecer. «Mire, vaya al Ministerio Público. Ellos son de investigación. Llene una forma. A ver qué le dicen». La despachó, como si fuera una molestia, como si el horror que acababa de describir fuera solo un trámite administrativo más. Sofía se quedó parada un segundo. El zumbido en sus oídos era ensordecedor. El oficial ya había vuelto a su torta. Su problema ya no era su problema. Salió de la comandancia. El sol de la mañana le pareció brutalmente brillante. Miró a Mateo y a Luna, 2 pequeñas figuras silenciosas en un mundo que no quería escucharlos. Sintió una desesperación tan física que le costaba respirar. Pero no se rindió. Fue al Ministerio Público, un edificio gris, decrépito, lleno de gente con la misma mirada de derrota que ella empezaba a sentir.
Esperó 3 horas. 3 horas en una banca de plástico duro, con Mateo a un lado y Luna al otro. En silencio. Finalmente, la llamaron. Una mujer joven, con gafas y una pila de carpetas que amenazaba con derrumbarse, la atendió desde detrás de una ventanilla. Sofía volvió a contar la historia. Esta vez, con más detalles, con más urgencia. La mujer tecleaba en una computadora vieja mientras Sofía hablaba, sin mirarla. Clic, clac, clic. El único sonido que respondía a su relato de horror. Cuando terminó, la mujer dejó de teclear. La miró por primera vez por encima de sus gafas. Entiendo, dijo, con una voz monocorde. Lo que procede es iniciar una carpeta de investigación por violencia familiar equiparada y posible corrupción de menores. Sofía sintió una chispa de esperanza. ¿Van a hacer algo? ¿Van a ir por los otros niños? La mujer suspiró. Un suspiro de cansancio existencial. Primero hay que llenar los formatos. El F7 para violencia familiar. El anexo 3 para los testimonios de los menores. El formato de cadena de custodia para la evidencia que usted dice tener. Le pasó una pila de papeles a través de la ventanilla. Llene todo esto. Con letra de molde, por favor. Y sin tachaduras, saque 2 copias y vuelva mañana. Sofía miró los papeles. Eran un laberinto de preguntas burocráticas. Nombres, fechas, domicilios. Nada que pudiera contener la magnitud de lo que estaba pasando. El sistema no quería entender el horror. Quería clasificarlo, ponerle un número de folio, meterlo en una carpeta, archivarlo. Sofía pasó el resto del día llenando los formularios, con Mateo y Luna durmiendo en el suelo de un pequeño hotel que pagó con su propio dinero. Al día siguiente, volvió al Ministerio Público. Entregó los papeles. La misma mujer los revisó. Falta una firma aquí, dijo. Y esta dirección está incompleta. Aquí necesita el CURP del menor. Sofía sintió que iba a gritar. No tienen CURP, nunca han sido registrados, no existen para el sistema. La mujer la miró con fastidio. Entonces va a tener que ir al registro civil primero. Sin identidad oficial, no podemos procesar la denuncia. Era una pesadilla. Un laberinto diseñado para que te rindas. Cada puerta llevaba a otra puerta cerrada. Cada solución era un nuevo problema. Los días se convirtieron en una semana. Sofía iba y venía de una oficina a otra, gastando el poco dinero que tenía. Mientras tanto, Mateo y Luna seguían en su caparazón, pero pequeños cambios empezaban a aparecer. Un día, Luna tarareó una canción que escuchó en la televisión. Otro día, Mateo dibujó algo que no era un círculo. Dibujó un pájaro volando. Esas pequeñas señales eran el combustible de Sofía. La razón para no rendirse. Finalmente, después de una semana de lucha burocrática, consiguió que un médico legista revisara a los niños. El informe fue demoledor. Desnutrición crónica, evidencia de abuso físico antiguo y reciente. Y en el caso de Luna, evidencia de abuso sexual. Con el informe en la mano, Sofía se sintió fuerte. Ahora tenían pruebas. Ahora tenían que escucharla. Volvió al Ministerio Público, pero la mujer de las gafas no estaba. La atendió un hombre mayor, con la mirada de alguien que lo ha visto todo y ya nada le importa. Sofía le entregó el informe. El hombre lo leyó por encima. Suspiró. Y aquí, amigos, es donde el sistema revela su rostro más cínico. El hombre dejó el informe sobre su escritorio. Se recostó y dijo: «Señorita, ahora esto se complica. La madre de los menores, la señora Elena, vino hace 2 días.
Levantó un acta por personas desaparecidas, por sus hijos. Sofía no podía creer lo que oía. Ella denunció a los niños como desaparecidos, así que su caso de violencia familiar ahora es un caso de localización de personas. Eso le corresponde a otra dependencia. Le señaló una puerta al final del pasillo. Vaya a la Fiscalía de Desaparecidos. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas. Clasificarlo. Archivarlo hasta que fuera olvidado. El mundo de Sofía se derrumbó. Sintió un frío metálico en la boca del estómago. Las paredes de la oficina parecieron encogerse. El murmullo de la gente, el tecleo de las computadoras, todo se desvaneció en un zumbido agudo. Miró al funcionario. El hombre bostezó, sin siquiera taparse la boca. En ese bostezo, Sofía vio todo el desprecio, toda la indiferencia, todo el fracaso de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, no a las víctimas. Salió de esa oficina como un autómata. Llegó al hotel. Se sentó en la cama y por primera vez desde que todo empezó, lloró. Lloró de rabia, de impotencia, de miedo. Lloró por Mateo y Luna y por los otros niños que seguían atrapados. Lloró porque se dio cuenta de que el enemigo no era solo Elena. El enemigo era un monstruo mucho más grande. Un monstruo con miles de cabezas y un corazón de papel sellado. El sistema. ¿Qué pasó después? La historia no tiene un final feliz de película. La realidad rara vez lo tiene. Sofía se dio cuenta de que no podía ganar luchando dentro del sistema. Así que decidió luchar fuera de él. Usó sus últimos ahorros para llevar a los niños a otra ciudad. Lejos. Contactó a una pequeña ONG, una de esas que funcionan con donaciones y con el corazón de sus voluntarios, no con presupuestos gubernamentales. Allí, por fin, encontró ayuda. Encontraron un lugar seguro para Mateo y Luna, terapeutas, médicos, gente que los miraba como niños, no como un número de expediente. La recuperación fue lenta, dolorosa. Hubo pesadillas, gritos en la noche, silencios que duraban días, pero la vida, tercamente, empezó a abrirse paso. Un día, uno de los terapeutas trajo un teclado viejo. Lo dejó en la sala de juegos. Mateo, que nunca había visto uno, se acercó. Tocó una tecla, luego otra, y luego, ante el asombro de todos, empezó a tocar una melodía triste pero hermosa. La había escuchado en la radio del coche de Sofía. Una sola vez. El niño que no hablaba tenía música dentro. Un universo entero escondido detrás de sus ojos tristes. Luna tardó más en hablar. Pero un día, mientras miraba por la ventana a un grupo de palomas, dijo su primera frase completa. Están libres. Esas dos palabras fueron una victoria más grande que cualquier sentencia judicial. ¿Y la familia de El Nido? La Fiscalía de Desaparecidos nunca encontró a los niños. La carpeta de violencia familiar se archivó por falta de elementos. La dinastía de Elena, probablemente, continúa. Protegida por el aislamiento, la pobreza y la indiferencia de un sistema que prefiere no ver. Esta no es solo una historia de guerrero, es un espejo. Un espejo de un México que permite que existan estos agujeros negros. Estos territorios sin ley donde el horror puede echar raíces y crecer. Generación tras generación. Nos muestra que la maldad más aterradora no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. Se esconde a plena vista. Disfrazada de tradición, de familia. La historia de Sofía, Mateo y Luna no es un final, es un comienzo, un llamado de atención. Nos obliga a preguntarnos,
¿Cuántos nidos existen en nuestro país? ¿Cuántos niños dibujan círculos en la tierra esperando que alguien rompa el ciclo? La respuesta da miedo. Pero ignorarla es ser cómplice. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.